Bienvenidos una vez más a este programa Historiando.neta. Estamos en el episodio número 7. Habían pasado 15 días de que yo no había podido subir un video, sin embargo estamos de regreso, esperemos ya no tener mayores contratiempos para poderle darle continuidad y poderles darle lo mejor de este proyecto que es el análisis de la historia mexicana y de la historia mundial de una manera completamente diferente. En los pasados programas nos habíamos quedado con la identidad criolla, ¿no? Esta identidad que empiezan a obtener las personas nacidas en la Nueva España de papás españoles y que los criollos empiezan a tomar un papel fundamental en la sociedad de la Nueva España. Para que nosotros podamos entender qué es lo que les lleva o por qué surge ese pensamiento de autonomía, tenemos que analizar diversos factores externos principalmente de lo que ocurría y de lo que pasaba en España. Recordemos que los peninsulares o los españoles que venían a la Nueva España eran las personas que tenían la información de primera mano de lo que ocurría en España, y eso hacía que los propios peninsulares pudieran llegar a valorar sobre sus privilegios, sobre sus negocios, sobre su vida cotidiana que tenían en la Nueva España. Pues bueno, amigos, vamos a trasladarnos un poco al viejo continente, al continente europeo, donde existían grandes potencias del mundo, ¿no? Entre ellas Inglaterra, Francia, España, Portugal también, ¿por qué no decirlo? Tenía una flota naval impresionante, eran uno de los mejores marineros de esa época, y Holanda, que también empezaba a pisarle los talones a estas potencias, ¿no? Recordemos que cuando se da la colonización de África, se reparte el continente africano entre españoles, ingleses, franceses, principalmente ingleses que se quedan en la parte sur de África, y caso contrario pasa con América. En América, quien es la potencia ganadora de los territorios, pues es España. España se queda con el virreinato de la Nueva España, se queda con el virreinato de Perú, se queda con algunos otros territorios americanos, y Portugal se queda con gran territorio brasileño, lo que hoy se conoce como Brasil, pertenece a la corona portuguesa, ¿no? Sin quitar de menos a lo que ocurría con Francia y Holanda, que también llegan a apoderarse de algunas islas, el caso de Haití para Francia, el caso de la Guyana francesa, de algunos territorios como son las islas, de algunas islas para Holanda. Y después Inglaterra, esta gran nación o potencia mundial de esa época, que gracias a ellos o resultado de algunos conflictos al interior de Inglaterra es como surgen las 13 colonias, que lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, vamos a trasladarnos en el año de 1808, 2 años antes del inicio o del grito de Dolores por el cura Miguel Hidalgo, que es lo principal que se nos llega, que nos trae a la cabeza cuando nosotros mencionamos la independencia de México. La primera imagen que nosotros tenemos es el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el cura Miguel Hidalgo, el balcón de la iglesia, Guanajuato, los campesinos, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hubo más historia antes del grito de Dolores Hidalgo, para que nosotros tengamos ese sentimiento de identidad hacia nuestro país y hacia nuestra nación. Pues bueno, amigos, como les comentaba, en 1808 en España estaba hecho un caos políticamente, tenían conflictos sociales, tenían problemas políticos, la corona era inestable, etcétera, ¿no? Recordemos que ya habíamos platicado un poco de esto cuando se dan las reformas borbónicas en la Nueva España, este nuevo sistema político y económico que nos imponen, la expulsión de los jesuitas en el territorio de la Nueva España, y esto hace que muchas personas empiecen a tener un sentimiento negativo hacia las propias indicaciones que daba el rey en España. En ese entonces el rey era Carlos IV, Napoleón estaba en conquista de todo el mundo. Recuerden que él tenía un pensamiento imperialista donde él quería conquistar el mundo, y Napoleón Bonaparte empieza a invadir España. Con la invasión de España y Carlos IV como rey español, le cede el trono a Felipe VII. Sin embargo, Felipe VII no era una persona con un perfil político, es decir,
no tenía esa experiencia, por así decirlo, en las cuestiones políticas y en toda esta esfera de, eh, de mandatarios que tenía la corona española, ¿no? A lo que voy es que Fernando VII pierde muy fácil la cabeza al tomar el control de España. Eso hace que Carlos IV y Felipe VII se estén dando el poder durante estos años muy seguido, ¿no? Que al final se lo termina quedando Felipe VII, pero inclusive hay algunos historiadores que nos platican que mientras Fernando VII estaba encarcelado en un castillo cuando Napoleón Bonaparte llega a invadir España, pues Fernando VII se dedicaba a bordar y se dedicaba a tejer, y no porque fuera una actividad mala o por una actividad exclusiva de las mujeres, sino que este personaje de Fernando VII no tenía idea de dónde estaba parado y mucho menos tenía idea de lo que quería hacer con el gobierno español. Por lo que cuando le regresa el gobierno a Carlos IV, Carlos IV le entrega el territorio español a los franceses, en especial a Napoleón. Y no nada más el territorio en Europa, sino que también le entrega el territorio del virreinato de la Nueva España y también le entrega el virreinato de Perú. Esto hace que ahora los tributos y todos los impuestos que se recaudaban en la Nueva España y eran enviados a la corona española, ahora caían en manos de los franceses, ¿no? Empieza a despertar un sentimiento de negatividad hacia este tipo de acciones por las personas que vivían en la Nueva España y que eran las personas que trabajaban y que eran las personas que tenían la mayor cantidad de empresas o negocios o de haciendas en el territorio de la Nueva España. Recordemos que con las reformas borbónicas se le da un papel muy importante, o se le da un realce al papel del minero, porque ellos eran los que producían la plata en nuestro país, en la Nueva España, y los españoles era lo que venían. Los españoles lo que les importaba principalmente era recaudar la mayor plata posible para pagar sus guerras, para pagar los conflictos que tenían en Europa. Pues bueno, España se alía con Francia después de cederle los territorios y empieza una lucha entre ingleses y españoles, algo que voy a retomar más adelante para que nosotros analicemos por qué Inglaterra también tiene que ver con el sentimiento de autonomía en nuestro país, es decir, el desprendimiento de la corona española de la Nueva España para convertirnos en una nación independiente. Amigos, el primer hecho no es el grito de Dolores. El primer hecho se da en ese mismo año, en 1808, y vamos a hablar del 15 de septiembre de ese mismo año. Curiosamente, el 15 de septiembre de 1808 se da un golpe de Estado, el primer golpe de Estado en el virreinato de la Nueva España, amigos. Este golpe de Estado se da en que toman a la fuerza lo que hoy es el Palacio Nacional, la residencia del virrey, toman prisionero al propio virrey, en ese tiempo era Iturrigaray, nuestro virrey en la Nueva España, toman presa a su familia, también toman preso a grandes personajes de la política de la Nueva España, personajes que ocupaban un puesto en el gobierno, como era Francisco Primo de Verdad, como era Azcárate, como era Talamantes. Estas personas las toman presas en el Palacio Nacional, aproximadamente eran 300 personas las que invaden el Palacio Nacional, y tenían una característica: no era el típico campesino harto o enojado de la desigualdad social que se vivía en la Nueva España, sino que eran los ricos, eran los burgueses, eran la clase social que tenía dinero y tenía privilegios, tenía fueros, tenía corporaciones, las haciendas, la Real de Haciendas, la Real de Minas, todas aquellas personas que se dedicaban a comercializar dentro de la Nueva España y que tenían dinero y que tenían privilegios en la Nueva España, son ellos los que toman el primer golpe de Estado al virreinato. ¿Por qué lo toman los ricos el primer golpe de Estado y por qué secuestran o toman prisionero más bien al virrey? Pues ellos tenían temor de que el virrey actual fuera
el que llegara a darle autonomía a la propia Nueva España y convertirlas en una nación independiente. Esto hace que los ricos empiecen a temer por los privilegios que pudieran llegar a perder dentro del territorio de la Nueva España. Pues bueno, al virrey lo envían a España para ser juzgado allá. Allá en España le dicen, ¿sabes qué, virrey? Tú no tienes la culpa de nada. Iturrigaray no puedes regresar a México, eso sí, pero eres libre. No lo juzgan porque en sí Iturrigaray no tenía nada que ver y no pensaba o no tenía ningún conflicto con la corona española, todo lo contrario. Sin embargo, no pasa lo mismo con Francisco Primo de Verdad, que es prisionero. Recordemos que en ese tiempo estaba la Santa Inquisición, que era el tribunal que juzgaba cualquier conflicto que hubiera dentro de la Nueva España. Y Francisco Primo de Verdad muere 2 semanas después de este golpe de estado en una prisión de la Inquisición. Muere el 4 de octubre. Lo encuentran, presuntamente fue un suicidio. Hay algunas teorías, algunos escritos que dejan entredicho que pudo haber sido un suicidio y fue más un homicidio. Sin embargo, Francisco Primo de Verdad, hasta ahorita no se ha comprobado nada, simplemente se queda en eso, en que él se suicida al tener una pena por el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Qué pasa con Talamantes? En ese tiempo, amigos, así como ahorita estamos en la pandemia del COVID, en esa época del mundo, amigos, también existía pandemias y también existían enfermedades. Veracruz era un foco rojo de la peste, y lo mismo pasaba con algunos otros lados. Talamantes es encerrado y es enviado a una prisión, y Talamantes se contagia de polio, muere por polio Talamantes. Talamantes se contagia en la prisión, muere. Los últimos días de Talamantes fueron muy crueles, fueron muy desgastantes físicamente para él, porque la enfermedad del polio era una enfermedad que no se controlaba, que no se tenía mayores estudios, lo que hacía que la muerte fuera lenta, que fuera una muerte muy agresiva, y Talamantes muere por polio. Con estas golpe de estado que dan primeramente los ricos, para el siguiente año, en 1809, empiezan a reunirse ciertos personajes de la historia de la independencia muy importantes, y empiezan a tener estas famosas juntas literarias, amigos. Hubiera sido todo un honor y un privilegio estar presente en una junta literaria, donde imaginemos que en esa época las únicas personas que pudieran llegar a tener conocimiento o acceso a la propia educación o a los propios libros que existían en esa época, pues eran las personas que tenían dinero, las personas que tenían riqueza para poder comprar esos libros o para tener acceso a ese tipo de educación, que eran los criollos. Los criollos empiezan a reunirse, empiezan a tener reuniones literarias donde en esas reuniones se hablaba de lo que pasaba con la Revolución Francesa, se hablaba de la Ilustración que estaba en su apogeo en Europa, y se hablaba sobre todo de pensamientos nuevos que no se tenían o que no llegaban a este continente americano, ¿no? Eran reuniones de aproximadamente 20 personas. En estas reuniones el principal objetivo era despertar el pensamiento humano hacia un nuevo camino, hacia una nueva composición social, política, económica, y empiezan a tomarse medidas en contra de Napoleón, amigos. Algo que les disgusta mucho es que la riqueza ya no llegara a la corona española, sino que ahora llegara a la corona francesa, porque Francia, recordemos que estaba dominando los territorios españoles. Desafortunadamente, para uno de los personajes que termina con la independencia de México y que le da la autonomía a la nación mexicana, que es Iturbide, no es invitado a este tipo de reuniones literarias. Motivos hay muchos. Algunos historiadores nos narran o nos describen que Iturbide no le daba el ancho para estar en este tipo de reuniones, que Iturbide no era gran amigo de Allende y de Aldama, etc. Un sinfín de
de situaciones que conllevan, pero Iturbide no era de las personas involucradas en este tipo de reuniones. Sin embargo, vamos a ver que ya conocía al Dama y ya conocía Allende. Inclusive por ahí hay una historia donde dice que Iturbide era pariente del cura Miguel Hidalgo. Creo yo que jamás se conocieron ellos, bueno, más bien jamás conocieron esa parte de que eran parientes, pero eso lo hablaremos más adelante. Estas reuniones literarias, amigos, se daban en Querétaro, principalmente. Imaginen ver una reunión de 20 personas y entre ellas que esté Aldama, que esté Abasolo, que esté Allende, que esté los hermanos González, la corregidora, el corregidor, etcétera, ¿no? Estos personajes reunidos en reuniones para hablar sobre la Ilustración, para hablar sobre la Revolución francesa y sobre todo hablar de la autonomía que el país necesitaba en ese momento, amigos. Yo me imagino una foto de recuerdo, tener ahí a todos los personajes insurgentes de esa época y que sería muy enriquecedor poder haber estado presente en una de estas reuniones literarias, que así las nombraban ellos. Pues bueno, como dato general, cuando Allende es arrestado, torturado, y lo empiezan a interrogar sobre qué es este movimiento de independencia, qué es lo que llegaba a pasar, pues Allende hablaba de que aproximadamente eran 1600 conjurados, que los conjurados eran las personas que participaban en estas reuniones pequeñas o en estas reuniones petit de reuniones literarias, y que estas 1600 personas eran las que se iban a levantar en armas en contra de la corona española. Ellos veían que la corona española le estaba pasando mal, que era su oportunidad para poder independizarse y que era el momento, era el ahora o nunca se iban a independizar. Con esto, amigos, lo que les quiero dejar como reflexión es que la independencia estuvo planeada, y estuvo tan bien planeada que cuando nosotros recordamos algún símbolo o recordamos algún estandarte sobre la independencia, lo primero que se nos viene es el estandarte de la Virgen de Guadalupe con Miguel Hidalgo. Y sí, Miguel Hidalgo lo ocupó para dar el grito de Dolores. Pero antes de eso, amigos, Allende tenía o ya había creado dos banderas, que eran las famosas gemelas o las banderas gemelas de Allende. Estas banderas, los insurgentes inician las batallas con estas banderas, pero después las pierden. En la Alhóndiga de Granaditas traen los insurgentes las banderas gemelas de Allende, las pierden en Puente de Calderón, y Calleja, cuando traiciona el movimiento de insurgentes, se las manda a Fernando VII como trofeo. Allá en España son muy mal valoradas las banderas de Allende, las banderas gemelas de Allende. Estuvieron guardadas en un museo, y es hasta el aniversario, el bicentenario de la independencia de México en 2010, que España, como regalo a México, nos envía estas banderas de regreso, las banderas gemelas de Allende, y nosotros les mandamos unas banderas capturadas de España. Es por eso que no conocemos tanto sobre estas banderas. Sin embargo, creo yo que es un símbolo, no es muy diferente al estandarte de Miguel Hidalgo, porque de un lado tiene a la Virgen de Guadalupe, pero del otro lado es un estandarte que debe de ser más valorado para tomar en cuenta que estos son los principios de la independencia de México antes del grito de Dolores. Pues bueno, amigos, vamos a adelantarnos un poquito a la historia. No quiero dejar pasar este hecho porque es una teoría que a mí me llama mucho la atención, porque muy pocos conocen sobre esta teoría, sobre todo porque nunca se llevó a cabo, no fue un plan ejecutado, pero sí los franceses también pensaban en ayudarnos a independizarnos de la corona. ¿Cómo? En 1814 Napoleón pierde después ya había pasado la batalla de Waterloo, etcétera, ¿no? Pues José Bonaparte, con el hermano de Napoleón, junto con un gran número de franceses del ejército francés, generales, gente influyente francesa, escapan a Estados Unidos y empiezan a planear la independencia de la Nueva España. Ellos decían que iban a ayudar a México a levantarse en armas para después independizar Brasil, y después de independizar Brasil llegar a la isla de Santa Elena, donde tenían a Napoleón. Napoleón querían traerlo
a la Nueva España y hacerlo emperador de la Nueva España. Inclusive se hablaba de que el nombre de la Nueva España iba a cambiar porque iba a ser Nueva Francia, ¿no? Sin embargo, este plan, donde hay libros que hablan y detallan muy en específico cada una de las acciones que pretendían llevar los propios franceses, de nada sirvió porque nunca se llevó a cabo. Los franceses se quedan con esa espinita de quererles ayudar a los criollos. Estamos hablando de 1814, amigos. Miguel Hidalgo ya había dado el grito de Dolores, ya se había iniciado con la independencia de México, pero al ver que la corona no iba a dejar perder este territorio tan importante para ellos, era ese despertar de los franceses en querernos ayudar a independizarnos. Como anécdota, amigos, también quiero platicarles cuál es el punto donde se reúnen, donde se conocen gran parte de los insurgentes. Y es a lo que yo mencionaba al principio de este video. Se lo debemos gracias a los ingleses. Porque los ingleses traían conflicto con España. Inglaterra quería invadir España. Sin embargo, geopolíticamente, Inglaterra empieza a tomar varias bastiones del continente americano porque les era más fácil venir con su flota naval. Recordemos que Inglaterra también tenía una flota naval impresionante. Yo creo que de las mejores de esa época, o si no es que la mejor, si no me pudiera llegar a alguna controversia con la flota de Portugal. Pero Inglaterra decide toma Cuba, y estaban a punto de llegar a invadir el puerto de Veracruz, que el puerto de Veracruz históricamente siempre ha sido la entrada y salida a nuestro país. Las invasiones de Estados Unidos, la propia conquista, en la época de la colonia, era la ruta más rápida para llegar a Europa, etc., ¿no? El puerto de Veracruz siempre ha sido tan importante en nuestra historia que pues los ingleses estaban a punto de invadirnos para controlar el territorio de la Nueva España y así empezar a ganarle territorio a los españoles. Sin embargo, el virrey Iturrigaray, antes de ser prisionero, decide reunir en Jalapa a ciertos insurgentes, es decir, manda llamar a toda la milicia posible de la Nueva España para que pudieran defendernos de los ingleses, del posible ataque de los ingleses al puerto de Veracruz. Los reúne en Jalapa. Y en Jalapa se encuentra Iturbide, se encuentra Allende, se encuentra Basolo, Jiménez, Arias, Calleja y Aldama, ¿no? En este tipo de reuniones, porque era un entrenamiento militar el que se les estaba dando en Jalapa. Recuerden que no había escuelas militares en esa época. Estas personas eran criollos con dinero, que les gustaba la milicia. ¿Por qué? Porque los criollos no podían pertenecer a los puestos o al sistema político del virreinato, por el simple hecho de ser criollos. Los únicos que podían pertenecer eran peninsulares, españoles. Y los criollos tenían sus negocios aquí en la Nueva España, y una forma de sentirse con un estatus más alto del de un empresario, pues era pertenecer a la milicia, pertenecer al ejército mexicano. No teníamos un adiestramiento, no teníamos una escuela, por lo que el virrey empieza a juntarlos en Jalapa para tomarles un adiestramiento, y es ahí donde se dice, amigos, que empieza a despertar un sistema, un pensamiento de autonomía, de independencia a la corona española. Cuando están todos reunidos ahí, arrestan y toman el Palacio Nacional con este golpe de estado, llevan prisionero a Iturrigaray. Inclusive hay una anécdota de que de la Ciudad de México a Veracruz para ser llevado a España, Allende y Aldama tienen como esa intención de rescatar al virrey, de rescatarlo para que no fuera juzgado en España. Sin embargo, la orden era que en el momento de que alguien tratara de liberarse o él escapara, la orden era matarlo. Por eso no lo hacen,
dejan que llegue a España para que en España no lo juzguen, pero salga libre de todas las acusaciones que eran aquí en México. Con esto, amigos, empieza las reuniones literarias de Allende, de Abasolo, de Aldama, de la corregidora, el corregidor, estos pensamientos de querer independizarse y buscar nuevas oportunidades para los criollos principalmente, porque ellos querían tener acceso al poder, ¿no? La iglesia también se ve involucrada en estos periodos de años. Estamos hablando de 1806 a 1809, antes del grito de del cura Miguel Hidalgo. Porque hay otra anécdota, amigos, y con esto voy a terminar este video. Antes, o una anécdota previa al grito de Dolores. Estamos hablando del 21 de diciembre de 1809. En este punto, amigos, existe una reunión en Valladolid, existe una reunión literaria donde le ponen fecha al primer levantamiento de armas que se iba a llevar a cabo en el país, que fue el 21 de diciembre de 1809. Sin embargo, no se hizo, y la historia del por qué no se lleva a cabo este levantamiento de armas pues a mí me parece muy chusco. Tiene que ver con la iglesia, claro, porque un conjurado, una persona que se iba a levantar en armas 2 días antes, al 21 de diciembre, va y se confiesa, va y platica al padre de la iglesia: padre, vengo a confesarme, tengo miedo a morir. El padre le dice que por qué le da miedo a morir, que qué es lo que le pasa, que estuviera tranquilo. Este conjurado le platica que hay un plan para levantarse en armas el 21 de diciembre de ese mismo año. Le platica quiénes eran, cómo se estaban organizando, le platica todo. Inocentemente el conjurado pensaba que los padres llevaban a cabo la doctrina de ese entonces católica, que era llevarse a la tumba la confesión de las personas. Sin embargo, este padre no lo hace. Inmediatamente avisa al gobierno virreinal de la Nueva España y empieza una cacería de brujas, amigos, terrible. Empiezan a encarcelar, empiezan a buscar todas aquellas personas que el padre les decía que se iban a levantar en armas. Amigos, la historia nos hace llevar a pasajes que pudiéramos llegarlos a imaginar, pero la historia está ligada. Nuestro pasado hace nuestro presente y nuestro presente nos va a llevar al futuro. Espero les haya gustado mucho este episodio, este análisis, esta plática, esta charla que tuvimos sobre los inicios de la independencia de México. Me da mucho gusto ver que están muy activos en el chat, que están muy activos en la transmisión. Me quedo con eso. Nos vemos la próxima semana. Vamos a cambiar de horario. Todos los días jueves a las 8 p.m. tenemos una cita en historiando.neta, una forma diferente de aprender historia. Si les gustó mi video, denle like, suscríbanse en mi canal. Estamos en contacto, amigos. Saludos.